Bueno, para mí un honor entrevistar un día más de cara al sexto Congreso Internacional que vamos a celebrar en Santiago de Compostela, España, en Galicia, a un colega, a un compañero, creo que es un peso específico importante. Y no me gusta presentar, como sabéis. Antonio, gracias por concedernos esta entrevista, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en el Congreso. Y mi primera pregunta, para que tú te expreses libremente, es: ¿quién es Antonio? ¿Quién va siendo nuestro amigo Antonio? Perfecto. Ante todo, Carlos, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos aquellos que estén viendo este video por darme la oportunidad de presentarme. Como dicen, mi nombre es Antonio Sancho, yo soy peruano, vivo en Estados Unidos desde el año 93, ahora vivo en el estado de Carolina del Norte. Comencé mi formación en realidad como en administración de empresas, eso es lo que mi padre me inculcó desde pequeño, aunque en la casa se hablaba mucho de metafísica. A mitad de carrera me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba. Ya más adelante, con tres hijos y ya casado, entré en sistemas, me recibí como ingeniero de sistemas, me especializaba en redes de cómputo, interconexión, comunicación. Y en el año 2013 comienzo mi camino en la hipnosis, ¿no? En cambio, la hipnosis, la hipnoterapia, a raíz de leer el libro Muchas vidas, muchos maestros. El libro había llegado por segunda vez a mis manos, mi padre lo leyó cuando yo tenía 18 años. Y cuando lo acabé de leer dije, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Comencé a buscar videos. Lo primero que encontré fueron los videos de mi maestro Aurelio Mejía, de Medellín, Colombia, don Aurelio. Pero él en ese momento no viajaba a Estados Unidos. Cuando eh, le comento a mis familiares que estaban interesados en aprender, me hablan de Dolores Cannon. Entonces aprendí la terapia, la técnica QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, de Dolores Cannon. Llevé el nivel uno, nivel 2. En esa época habían dos niveles. Llegué a conocerla en persona, pero el primero lo llevé online y después tuve la dicha de tener a don Aurelio en nuestra casa en Carolina del Norte en uno de sus viajes y aprendí de él. Él no daba clases en ese momento, lo que aprendíamos de él era viéndolo, estando con él en las sesiones, 38 sesiones en 6 días, una locura. Aprendí lo que él le llamaba en esa época hipnosis clínica, después pasó a hipnosis introspectiva y como me dio permiso de enseñarlo en inglés, lo llamo introspective hypnosis, ¿no? Más adelante ya aprendería la técnica de Michael Newton, el Instituto Newton, vida entre vidas. Y la última técnica que aprendí fue la del maestro José Luis Cabuli, la terapia de vidas pasadas, ¿no? Entonces, con esas técnicas fui creciendo en este campo, pude, vamos a decir así, que afrontar y manejar todos los aspectos que se presentaban en una sesión de hipnosis, ¿no? Y eso es lo que hago ahora, de esas técnicas, las cuatro técnicas que sé. Tengo la bendición del maestro Kabuli para enseñar terapia de vidas pasadas. La enseño mayormente en inglés, básicamente en inglés la enseño. Y lo mismo pasa con Introspective Hypnosis, lo enseño en inglés. Em, Aunque solamente la enseño en español cuando voy a Perú, por ejemplo. Como soy de Perú, cuando voy la enseño en español, ¿no? Pero es así que comenzó este camino y eso es lo que estoy haciendo ahora. Las sesiones, los talleres, los cursos, escribí 5 libros, hasta tú hago a veces tours vivenciales, ¿no? A Perú. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta sobre tu país de origen. Yo he tenido la Sí. oportunidad por primera vez en mi vida, en esta vida, de ir a Latinoamérica recientemente, a Chile, y Ujú. sentí profundamente una llamada del alma que la tenía ya desde pequeño. Quiero ir a Latinoamérica todos los años, si es posible, a partir de ahora. Eso es lo que me gustaría. ¿Qué te aporta Ujú. como persona ser originario de Perú y trasladarte a una sociedad tan diferente como Estados Unidos? Porque también estoy pensando ahora mismo, me viene a la memoria, pues creo recordar que el Papa actual de la Iglesia Católica es originario de Estados Unidos y creo que vivió mucho tiempo en Perú también, ¿no? Entonces, Claro, y se hizo peruano. ¿qué te aporta a ti el hecho de ser peruano en origen?
Yo pienso que ante todo, Perú es una mezcla de culturas, ¿no? La historia de Perú con la inmigración que hemos tenido ha sido una mezcla de culturas, hay una mezcla de creencias. Obviamente, la parte de las montañas, para mí me llama mucho, por ejemplo, Cusco, ¿no? La cultura indígena, me siento muy conectado a, a las creencias, a la energía, a las enseñanzas, a la conexión de vivir en comunidad, de ser todos uno, la conexión con la tierra, con los sapos que son las montañas, con Pachamama que es la tierra. Y esa parte es lo que me llevo y las diferencias, creencias que hay. Ahora, si tú me preguntas cómo aplico esto acá a Estados Unidos, mm, me siento un puente, ¿no? Un puente de traer ese conocimiento, de traer esa cultura a esta parte del planeta, a invitar a las personas a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y por eso, como digo, un día sentí el llamado del alma de que tenía que llevar personas a Cusco, y en Cusco hago el taller este vivencial, lo hago en inglés, donde hacemos talleres, hacemos regresiones en lugares arqueológicos, y la gente comienza a ver eso, la conexión con la tierra, el ver cómo vive la gente en comunidad, en reciprocidad. Eso diría yo, ¿no? Invitar a la gente a ver al mundo desde otra manera, porque depende de qué país estés, das muchas cosas por hecho, ¿no? Piensas que el mundo es tal cual lo vives tú y lo demás no existe, es invitarlos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Muy bien, Antonio. Me sugiere, casi tu respuesta me están sugiriendo lo que te tengo que preguntar a Sí, continuación. sí, Vamos claro. a fluir, ¿no? Antonio, háblanos un poquito, por favor, de tu aspecto como formador y de ese otro aspecto también, que casi es formativo también, de esos intensivos que sueles hacer, para que te conozcamos un poquito más, por favor. Sí, claro. Mira, yo comencé con la terapia de Dolores Cannon, que aunque la gente se puede ofender y diga que no es así, es básicamente regresión a vidas pasadas, ¿no? Y eso es lo que sucedía al comienzo de mis sesiones. O sea, la gente que llegaba a mí era porque habían leído los libros de ella, y los libros de ella comparte muchas sesiones que son maravillosas, muy interesantes, pero no todas las sesiones son así. Poco a poco me fui dando cuenta que la hipnosis no solamente era o servía para explorar vidas pasadas, sino que era una herramienta de autosanación, era una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Entonces, comencé a entrar en contacto con la doctrina espírita, ¿no? Estamos hablando de el libro codificado por Allan Kardec, la doctrina espírita codificada por Allan Kardec en el libro de los espíritus. Entonces me fui dando cuenta que muchas de las cosas que sucedían en las sesiones estaban descritas ahí. Yo entendía cosas que pasaban en las sesiones, por ejemplo, el cómo era posible traer síntomas de un cuerpo que hemos ocupado anteriormente, que no tiene nada que ver con el ADN del cuerpo que tenemos ahora, que quizás en esa otra vida fuimos mujer y ahora somos hombre. ¿Cómo podemos traer síntomas? Comencé a obtener esas respuestas a través de ese libro, y leyendo más, por ejemplo, sobre los libros de Divaldo Franco, psicografiados por él, dictados por su espíritu guía Joana de Angelis, sobre todo lo que se considera la serie psicológica, comencé a entender que los espíritus nos dan no solamente las herramientas para conocernos a sí mismos, ayudarnos a sanar a nosotros mismos, sino el aspecto terapéutico. Entonces, vi la importancia, sentí la importancia de incorporar esto en las técnicas y en la manera en que facilito la sesión, porque una sesión no solamente es sanación, sino es autoconocimiento, es empoderamiento, es liberación. Y eso es cómo comencé a aplicar todo esto en mis cursos, ¿no? Por eso yo aprendí la técnica Introspective Hypnosis, como le llamo ahora, de mi maestro Aurelio Mejía, pero como me dijo él, a la larga vas a hacer la técnica tú porque le vas a ir incorporando ciertas cosas. Entonces, en los cursos que hago de 6 días, hay la terapia de vida pasada, yo lo hago en 2 módulos, o el programa que le llamo Master Practitioner, que es de 200 horas, porque estoy certificado por el Instituto Newton como un asociado de carrera o Career Partner le llaman. Somos, creo que hay 12 o 13 a nivel mundial.
estoy certificado para enseñar este curso de 200 horas, es el prerequisito para poder aprender la técnica vida entre vidas, ¿no? Eh, el- Mi misión o mi visión es el de preparar a terapeutas en todo aspecto de una sesión, porque no solamente es enfocarnos en lo que pasa en esta vida, no solamente es enfocarnos en lo que pasa en una vida pasada, hay mucho más, hay esta vida, tienes la infancia, tienes los eventos traumáticos, tienes terapia en el vientre materno, tienes cosas que pasan en vidas pasadas. Muchos de los síntomas que traemos, como tú ya sabrás, Carlos, vienen de la muerte en cuerpos anteriores, ¿no? La agonía del cuerpo. Y me di cuenta que habían técnicas que no enseñaban bien este proceso, ¿no? Con el maestro Kabuli, él pues, me abrió los ojos a otra manera de hacer la terapia y esto aplicado a la doctrina espírita, pues me dieron las herramientas para facilitar las sesiones en la manera que hago ahora e incluir este conocimiento en mis cursos y preparar a las personas a hacer las terapias desde este punto de vista, ¿no? Muy bien, Antonio. Me está encantando oírte, la verdad. Ah, gracias. Aquí tenemos en España un poquito de experiencia con uno de nuestros compañeros que llegó a formar. Él no es formador oficial, pero se preparó bastante bien y llegó a dar unos talleres de vida entre vida. ¿Podrías ampliar un poquito esta formación en concreto de vida entre vida, por favor? Claro, ahora, ojo que yo no enseño vida entre vidas, yo enseño los prerequisitos. Vida entre vidas lo enseña el Instituto Newton en diferentes idiomas, pero la formación de vida entre vidas es básicamente para preparar a las personas a acompañar a nuestros clientes o pacientes. Acá les digo clientes, en Perú les digo pacientes, depende del país, en todo lo que sucede del momento en que desencarnamos al momento en que regresamos, ¿no? Michael Newton, vamos a decir que encontró esto no de casualidad, sino por causalidad, atendiendo a una persona que había sido referida a él por un dolor crónico de espalda, ¿no? Entonces él, utilizando la hipnosis, pensó que iba a ayudarlo a controlar el dolor, pero esta persona espontáneamente regresó a una vida pasada en la que había estado en el ejército americano, creo que había estado en la guerra civil, si no me equivoco, y murió de una herida en la espalda, ¿no? Entonces Michael Newton no entendía qué estaba pasando. Lo mismo que pasó con Brian Weiss, por ejemplo, cuando estaba atendiendo a esta chica a la que ha decidido llamar Catherine en su vida, en su libro Muchas vidas, muchos maestros, pues Michael Newton lo mismo comenzó a facilitar esa sesión sin entender y para su sorpresa, cuando le hizo seguimiento al paciente al día siguiente ya no tenía el dolor, ¿no? Es más, él investigó y se dio cuenta que sí había existido porque dio su nombre, su rango, el batallón y todo. Entonces, le fue llegando más gente, pero estas personas ya entraban a lo que era el mundo espiritual. Entonces, Michael Newton, en los miles de sesiones que hizo, él creó como un mapa de lo que vendría a ser el mundo espiritual, ¿no? Y la técnica no es una terapia, no hacen terapia, no visitan eventos traumáticos, sino es como decir, para ayudar a tu espíritu, a tu identidad eterna, a entender quién eres tú como espíritu, cuál es tu nombre, cuál es tu espíritu guía, los miembros de tu grupo espiritual. Algunos visitan lo que le llaman la biblioteca, si quieres llamarle registros akáshicos, y entender leyendo los libros de su vida. Otros que van a algo que parece ser como el consejo de los sabios, ¿no? Cada uno lo llama de diferentes maneras, y es ayudar a la persona a tener ese entendimiento y la evaluación de su evolución espiritual y moral a través de diferentes encarnaciones. Eso es lo que hace la terapia de vidas pasadas. El ejemplo es, imagínate tú siendo un piloto de estos que vuelan estos aviones caza, ¿no? Estos aviones de guerra, estás en la base, te subes un avión, vuelas una misión, tienes objetivos, regresas y con tu escuadrón evalúa los objetivos que obtuvieron, ¿no? Este lo logré, este no lo logré, este sí, muy bien. Al día siguiente te subes en otro avión, vuelas otra misión, tienes otros objetivos, regresas, ¿no? Y así sucesivamente. Pensemos en el piloto como el espíritu y en el avión como los cuerpos que hemos ocupado, ¿no? Y pues tenemos objetivos que completamos, que no completamos, somos parte de un escuadrón, nuestro grupo espiritual. Y aunque no hay línea de comando, tenemos un espíritu guía. Y ese es el entendimiento y eso es lo que se hace en esa técnica, ¿no?
Muy bien. Entiendo, por tanto, que esta técnica sí tiene un protocolo determinado, o sea, una serie de pasos, una serie de un proceso determinado donde el terapeuta sí va bueno, condicionando, va conduciendo al cliente o al paciente o al consultante a través de un cierto tipo de experiencia. ¿Es así, Antonio? Sí, o sea, en el momento en que yo aprendí esta técnica, que la aprendí en el 2018, en 2018 aprendí la técnica, pues había que seguir unos pasos, era una metodología y había que visitar, como le llamaría Michael Newton, unas estaciones, ¿no? Por ejemplo, el portal a la hora que te recibe el guía, la evaluación de la vida que acababa de terminar, la reunión con tu grupo espiritual, la biblioteca. Pero el Instituto Newton se dio cuenta después que no se trataba tanto de hacer la técnica rígida, de hacer una secuencia, sino que en realidad debíamos fluir de acuerdo a lo que el paciente pues estaba experimentando. Es más, el Instituto Newton se dio cuenta que de lo mismo que me pasó a mí, o sea, eh, nosotros comenzamos la técnica comienza regresando a la persona de esta vida en edad, regresar hasta el vientre y utilizar el vientre como una puerta de entrada a una vida pasada y utilizar la muerte en una vida pasada como una puerta de entrada al mundo espiritual. Esa es la verdadera entrada al mundo espiritual, ¿no? Y me decían, no hay que hacer terapia en el vientre, si hay eventos traumáticos, pues tienes que circunnavegar eso y seguir de frente. Pero me comencé a topar con trauma en el vientre, entonces, ¿qué hago, no? Y el Instituto Newton se dio cuenta de eso, que a veces hay traumas y el terapeuta tiene que estar preparado para trabajar con esos traumas. Entonces, el Instituto Newton se dio cuenta que habían personas que a pesar de mostrar que tenían los requisitos, parece que no estaban preparadas para manejar traumas. Algunas personas que se ponían muy emotivas manejando un trauma, o sea, el síndrome del sanador herido, le llaman ellos. Em, Comenzaron a planificar un nuevo entrenamiento donde prepararan al terapeuta en todos los aspectos que se podían, todas las situaciones que se podía presentar en una sesión. Entonces ahí viene la certificación, le dicen la MNI Beyond, o sea, más allá de MNI, que es la técnica vida entre vidas. Y comenzaron a contactar a varios formadores para crear un programa de 200 horas donde se pudiera enseñar todos esos requisitos. Entonces, a la hora que llegue ese correo a los formadores, yo, siendo certificado por ellos, sentí que me estaban hablando a mí porque es todo lo que nos enseña el maestro Kabuli, por ejemplo, en terapia de vidas pasadas y, bueno, y otras cosas más que necesitaban. Entonces, ahora es eso, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Instituto de Newton. Ya no son tanto los pasos, sino el saber acompañar al espíritu, al alma en los diferentes eventos, inclusive en el mundo espiritual, o si hay traumas o no en vidas pasadas, ¿no? Muy El bien. espíritu sabe dónde tiene que ir a sanar y tenemos que simplemente seguirlo, acompañarlo, ¿no? Estupendo, Antonio. Antonio, tengo una pregunta específica. Has tocado ¿Mm? algo por encima, pero tengo una pregunta específica. En tu experiencia personal, ¿cuál es el papel de los ancestros en la terapia de regresión y en la sanación en general? Bueno, lo que pasa es que hay gente que habla, por ejemplo, de traumas generacionales. No sé si a eso te refieres con los ancestros, ¿no? Te doy de dos puntos de vista, ¿no? Hay personas que hablan de trauma generacional, hay cosas que se pasan de generación a generación. Y yo comparto la idea del maestro Kabuli de cuando se pasa algo de generación en generación, mayormente lo que me ha tocado experimentar a mí es transmitido en el vientre, ¿no? De la madre a los hijos y de la madre a los nietos, eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en sesiones de hipnosis? A veces se presentan los espíritus de los seres queridos fallecidos, los ancestros, a dar consejo, a dar ánimo, eh, ayudarlos a completar algo que no se pudo hacer. Uno de los eventos más tristes es la pérdida de un padre, de una madre, ¿no? Y el remordimiento de muchas personas de no haber estado ahí, de no haber estado en buenos términos, de no haber hecho lo que debían hacer y se presentan en ese momento a dar ese tipo de mensajes de no, todo está bien, hiciste lo que tenías que hacer, no estés triste, vive tu vida.
eso es lo que me toca a mí en las sesiones, pero ver más allá de los ancestros, de otro punto de vista, no. No es que diga que no exista, sino que no lo hago y no estoy preparado para hacerlo de esa manera, porque no lo he considerado de esa manera, ¿no? Es curioso porque aprendemos todos de todo, ¿verdad? Eso es algo de lo que nos vamos dando cuenta conforme van Sí, pasando los años en nuestro trabajo y precisamente de un compañero nuestro, de Alberto Boarini, que es miembro de la Asociación Española de Terapia Regresiva y también es miembro de ERF, pues sí. hay un recurso maravilloso y me encantó, lo puse en práctica con resultados excelentes y es convocar a los ancestros, pueden ser uno o dos, benevolentes, que aportan eso que tú dices, Mm, aportan en un momento determinado consejo, visión, tienen un papel, digamos, bastante sanador dentro de lo que es la terapia, ¿no? Y, sí. y eso lo aprendí de Alberto, la verdad, no hice ningún curso nunca específico de eso, pero lo vi, también leí su libro y bueno, me encantó. Eh, Antonio, aparte de ancestros, porque me interesa mucho la experiencia personal, me interesa la persona que hay en ti, ese terapeuta, esa persona, ese hombre que se va autoconstruyendo, ¿verdad? Con el paso del tiempo y además en tu caso concreto, ese maravilloso traspaso de ser peruano en origen y vivir en un país tan dinámico y a veces tan, bueno, quizás a veces no sé cómo calificar. Yo viví 5 meses en Estados Unidos y estoy muy agradecido y bendecido, ¿no? Eh, mm, ¿qué ha ido evolucionando en ti, Antonio, eh, como profesional, como terapeuta y también como docente de las cosas que tú fuiste aprendiendo de tus diferentes maestros a tu realidad terapéutica de hoy? ¿Qué cambio ha habido en ti? Bueno, como te digo, comencé en el 2013 con la hipnosis. Hoy veo atrás y me siento una persona distinta, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque a través de las sesiones con mis propios pacientes, pues yo también sané cosas, ¿no? Y tuve otro tipo de entendimiento. Poco a poco, lo que me ha tocado a mí ver, por ejemplo, en todo este proceso, y lo que más llega a mí, el 99% de personas que llegan a mí son mujeres. Entonces me ha tocado de primera mano ver el sufrimiento de la mujer, ¿no? Energía femenina dañada, la desconexión, ¿sí? Entonces, eso es lo que he aprendido a través de mis maestros, cómo guiar las sesiones con amor, con compasión, inclusive cuando se presentan las almas perdidas que están pegados al campo vibratorio, cómo trabajar con ellos. Em, la vida en la vida en este país es más complicada y me tocó a mí comenzar a autoconocerme también porque llegó un momento en mi vida, antes de comenzar la hipnosis, que sentía que yo era de acuerdo a lo que tenía, ¿no? Entonces comienzas con una tendencia materialista de adquirir cosas, el destino se encarga o en mi caso se encargó en algún momento de quitármelas porque mi camino no iba por ahí. Y fue eso, es comenzar a ayudar a guiar a las personas a ver la vida de diferente manera. Y por eso te estaba hablando de Cusco, por ejemplo, cuando llevas a gente de Estados Unidos, Canadá, de Europa, los llevas a un lugar como Cusco donde ves mucho contraste, ¿no? En las clases sociales y clases económicas de, de, de una persona que tiene mucho dinero a una persona que tiene una casita con una alpaca y tiene su cultivo y es feliz con lo que tiene, ¿no? Entonces te comienzas a dar cuenta que en realidad, ¿qué es lo que se necesita para ser feliz? O ver, por ejemplo, la importancia del papel de la familia, ¿no? Allá prima mucho eso. Y era traer eso acá y aplicarlo también en el ambiente terapéutico de la manera que también me enseñaron mis maestros, ¿sí? Muy bien, Antonio. Antonio, otra pregunta, porque sé que hay otra faceta por ahí en ti y es la faceta de organizador. Creo que también a veces organizas encuentros para otros terapeutas, ¿no? Ajá. Entendido. Háblanos un poquito de esa faceta tuya, por favor. Sí, ha estado haciendo investigación, ya veo que has estado investigando. Bueno, eh,
el año pasado tuve el honor de organizar dos talleres, por ejemplo, para mi maestro José Luis Cabuli, uno en Países Bajos, en Netherlands, y el otro aquí en Estados Unidos, en Maryland. En realidad lo hice porque quería que aquellos que se habían formado conmigo pudiesen ver, yo lo considero al doctor Kabuli como un maestro. Ustedes quieren ver a un maestro de maestros, facilitar una sesión, escucharlo, estar ante la presencia de un ser humano de esa calidad, asistan al taller. Esa es la experiencia que yo quise darles a todos aquellos que se habían formado conmigo. Obviamente, muchos llegaron a mí también porque he hecho cursos con mi amiga y colega Alba Wyman, que es muy conocida y tiene una audiencia muy grande, muchos seguidores. Ellos llegaron a mis cursos por ella y hay cursos que yo he enseñado con ella y a todos ellos los llevé al curso con el doctor Kabuli por eso, para que entendieran el otro aspecto de la terapia, que vieran cómo se acompañaba al paciente en una sesión hecho por un maestro, ¿no? Entonces, salió increíble. Los dos talleres quedaron muy contentos. Es más, la gente que asistió al de Países Bajos pidieron que por favor regresara este año. O sea que en mayo de este año de nuevo estamos en Países Bajos para una sesión, ¿no? Y es eso, es en realidad, no creo en la competencia entre terapeutas, no creo en la competencia entre formadores. Pienso que todos aportamos algo, todos aportamos distintas técnicas, distintos abordajes, distintos puntos de vista y permitir que aquellos que llegaron a nosotros se enriquezcan de lo que otro colega tiene para dar, pues pienso que es importante, ¿no? Muchas gracias, me encanta eso que dices, la no competencia. Yo lo entiendo Correcto, exactamente igual. Yo puedo aprender de ti mucho, por supuesto, nuestro maestro común, José Luis Cabuli, para mí, pues eso, como tú dices, un maestro de maestros, es así. a quien honraré eternamente siempre. Hay una frase que se adjudica a Freud, bueno, sobre una persona que hablaba de Freud y dice que cualquier enano, y no estoy despreciándonos a nosotros mismos, cualquier Ujú. enano a hombro de un gigante puede ver más allá, ¿no? Entonces un gran maestro como José Luis, el hombre es feliz cuando ve que cualquiera de sus enanos, sus hijos, nosotros, sus nietos, pues gracias a la base que hemos adquirido con él, pues podemos Correcto, seguir formaciones con otros profesionales, también con otras correcto, escuelas y llegar pues un poquito más que lo que cualquier padre le encantaría que sucediera en sus hijos, ¿no? Y en sus nietos, que llegaran un claro. poquito más lejos. Yo pienso que la primera lección que tenemos que aprender como terapeutas es la de no tener ego en lo que hacemos, ¿no? Y al no tener ego, pues sentimos que no competimos con nadie, no nos sentimos amenazados por nadie. Y inclusive en las sesiones, ¿no? No tener el ego, porque tienes el ego, piensas que tú tienes control, piensas que el resultado depende de ti, y si la persona dice no me gustó, te hace sentir herido, y si se presenta un alma perdida, a veces va a apelar a ese ego para distraerte en lo que tienes que hacer. Pero volviendo a eso, ¿no? O sea, es enseñar que no debe haber ego y que entre todos los terapeutas debemos ayudarnos los unos a los otros, porque todos tenemos una misión, para eso hemos encarnado y todos aportamos algo, ¿no? Pues sí, sí, Antonio. Eso de hecho pienso que es la filosofía, estoy convencido que es el sentir que tenemos en la asociación nuestra, de que todos podemos aprender de todos y incluso podemos aprender del recién formado, porque hay momentos de inspiración en las almas y hay que estar ahí atento, abierto y humilde, ¿no? Claro. Antonio, como dije antes, vas a participar. Para nosotros, repito, es un honor tenerte en Oh, nuestro muchas Congreso gracias. de Santiago de Compostela, final de mayo de este año. Vas a darnos una ponencia y me gustaría que nos contara largo y tendido lo que quieras, en qué va a consistir esa ponencia y cómo se llama, cómo la vas a titular y por supuesto su contenido, qué esperamos poder aprender de ti con tu ponencia. Entendido. Mira, comienzo dándote una pequeña introducción para empezar el título de mi ponencia va a ser El sufrimiento, terapia del alma, ¿no? Y cómo comenzó todo esto. En el 2024 comencé a escribir mi quinto libro y tipié unas cuantas páginas y lo dejé porque dije, no, no voy a hacerlo, ya para qué cinco libros, no es necesario, y lo dejé, ¿no?
En mayo del 2025, en una sesión con una joven que es medium, ella ve espíritus desde niña, tuve una sesión para ayudarla porque tenía bloqueos, casualmente para utilizar el don con el que vino a ayudar. En esa sesión se manifiesta su maestro, su espíritu guía. Esta chica totalmente va muy profundo, que no se acuerda, nunca se acuerda nada de lo que pasa en la sesión. Se presenta su espíritu guía y bueno, yo haciéndole preguntas al guía para ayudarla a ella, pero de un momento a otro el guía comienza a hablarme a mí, ¿no? A darme consejos sobre cómo estaba haciendo las cosas y de un momento a otro me dice, hay un libro que tienes que terminar, no lo dejes, me dice, ¿no? Es tu misión dar a conocer tu aprendizaje. Se refería al libro que yo había dejado a medias el año anterior. Es así que retomo este libro y en otra sesión que tuve con ella le digo, bueno, maestro, ya tengo el libro bastante avanzado, ¿no? Y me comenzó a hablar un poquito sobre el libro, me dijo, déjate guiar, no te enredes, déjate guiar. Me dijo, y el título se te dará cuando sea apropiado. ¿No? Y dije, "Bueno, yo pensé que ya tenía el título, maestro". Me dice, ¿cómo va a tener título algo que todavía no existe? Me dice el maestro, ¿no? En fin, acabé el libro y después me llegó claro que tenía que ser, es el título de mi libro, El sufrimiento, terapia del alma, ¿no? ¿Y de qué trata el libro? Y la ponencia pues va a tratar sobre eso. Es sobre casualmente las enseñanzas que nos han habido espíritus que han encarnado con el solo hecho de traernos la información del mundo espiritual, ¿no? Tenemos a Allan Kardec, tenemos a Chico Xavier, tenemos a Libaldo Franco, que ha fallecido el año pasado, y han psicografiado, ¿no? Escritura automática, libros dictados por espíritus con mucha información para nosotros, y me di cuenta que como terapeutas no todos utilizamos esa información, ¿no? Entonces, este libro no solo es para terapeutas, es para cualquier persona. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nosotros desde la antigüedad venimos, a pesar de que ciertas culturas ya antiguas entendían el sufrimiento como o sea, el sufrimiento tenía un propósito, ¿no? El problema es que hoy en día tratamos de evitar el sufrimiento y al evitar el sufrimiento estamos evitando lidiar con nuestra sombra, como diría Joana de Ángelis, espíritu guía de Valdo Franco, nuestra sombra, que son residuos psicológicos de encarnaciones pasadas. Entonces, evitamos enfrentar nuestra sombra, no hacemos un viaje de autoconocimiento, un viaje interior, y comenzamos a utilizar una serie de mecanismos de escape del ego para no lidiar con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los síntomas pertenecen ahí. Y lo que quiero hacer en esta ponencia es invitar a la gente a ver el sufrimiento como una terapia del alma. El sufrimiento es casualmente algo que nos va a ayudar a sanar, algo que nos va a ayudar a evolucionar. No es algo que debamos evitar, más bien deberíamos enfrentar las situaciones, vamos a decir así, dolorosas, porque hay algo que nuestra alma tiene que aprender de eso. La piedra preciosa para mostrar su luz tiene que pasar por la lapidación, ¿no? La semilla para poder dar una planta, pues tiene que ser sembrada, puesta a presión, expuesta a los elementos. El sufrimiento es eso, es una herramienta. Hay dos herramientas que los espíritus nos dicen que tenemos para la evolución espiritual y moral en nuestras encarnaciones. Número uno es la reencarnación, inevitable y irrefutable, y la otra es el sufrimiento, pero un sufrimiento entendido, un sufrimiento maduro, no un sufrimiento rebelde, porque el rebelde, el que se queja, ese es el que le va a doler ese sufrimiento, ¿no? Entonces, sobre eso voy a hablar y de cómo eso se aplica en las terapias, lo que hacemos, ¿no? Herramienta de autoconocimiento, porque casualmente lo que hacemos nosotros, lo que hemos aprendido del maestro Kabuli, es acompañar a las personas, siguiendo el síntoma, al evento que se originó. ¿Y qué es lo que hacemos? Los ayudamos a procesar el evento nuevamente, ¿no? Vamos a decir así, los ayudamos a completar lo que no pudieron hacer, lo que no pudieron decir, lo que no pudieron sentir. Hay gente que diría, pero ¿los estás haciendo sufrir? No, los estamos ayudando a sanar, ¿no? Es el mismo concepto, sino que explicado desde el punto de vista de la doctrina espírita, ¿no? Muy bien, pues Antonio, hemos concluido, hemos llegado al minuto 35, exacto. Exactamente. Muchísimas gracias, de verdad un placer haberte conocido, pues es la primera vez que tenía la oportunidad de hablar directamente contigo,
De verdad, un placer, bendiciones eternas. Me quedo con ganas de hacerte preguntas, por ejemplo, sobre tus libros, pero quedará para la siguiente entrevista. Claro que sí. Y eso, pues, de verdad, desearte que tengas una larguísima y sanísima y prolífica trayectoria personal Muchas gracias. y profesional. Gracias, Carlos. Para mí ha sido un placer también conocerte en persona y espero que nos volvamos a encontrar, obviamente. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.